Gracias y paz. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2 verso 4 dice que Dios ha sido rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice que por gracias somos salvos. Juntamente con Él nos hizo resucitar y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? El propósito es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Dios en su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto dice que no es de parte nuestra que hemos alcanzado esa salvación. Dice que es un don de Dios, un regalo de Dios. Dios nos da esa capacidad de cambio, de muerte a vida, de corrupción a incorrupción, de injusticia a justicia, del pecado a la santidad. Es Dios quien hace la obra en nosotros. Y dice que eso se alcanza no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede alcanzar ese nivel a punto de estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús por ningún rito que se haga, ningún sacrificio, ningún culto, ninguna misa, ningún ayuno, ninguna larga oración. No hay sacrificio que pueda lograr, sacrificio humano que pueda lograr que nosotros estemos a ese nivel de servicio para Dios. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso también dice el libro Salmos. Pueblo suyo somos y linaje de su prado. No nos hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Y así ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos ha creado para buenas obras. Una vez que nos ha santificado, nos ha lavado, sentimos esa fuerza espiritual en nuestras vidas, que hemos abandonado toda perversidad del mundo. Hemos recibido ese gozo en nuestro corazón, el amor de Dios. Ahora sentimos servirle a Dios. Dice que Él ha preparado obras para que andemos en ellas. Así es que estoy haciendo la invitación a todos aquellos que quieren servirle al Señor, se pongan a disposición del Señor para servirle. Para esto, ¿qué es lo que necesitamos para servirle? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? No necesitamos recomendarnos a nosotros mismos. Basta con el testimonio de nuestras vidas, con el cambio, esa nueva vida que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Ese gozo, esa esperanza, esa fe en el reino de los cielos, el hecho de haber salido del pecado, haber salido de ese fango, de ese lodo cenagoso, que es la corrupción del mundo, el hecho de haber sufrido una transformación maravillosa para vivir una santidad y una perfección, es la única recomendación que nosotros necesitamos. Por eso el apóstol dice, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros, o recomendaciones de vosotros. Mire, hoy en estos tiempos y desde mucho tiempo atrás, se ha creado una gran mentira en las religiones y en las denominaciones. Esta mentira se llama lo que ellos llaman la cobertura que te da una religión, la cobertura que te da una denominación.
mientras no tengas la recomendación de tu religión, mientras no tengas esa carta de recomendación de tu denominación, no puedes servir en ningún lado. Esa es la gran mentira y el gran engaño del diablo, de Satanás, que ha hecho para que los verdaderos siervos de Dios, escogidos por Dios, no cumplan el ministerio que Dios le da. Porque los siervos de Dios lo único necesitan para servirle a Dios es haber experimentado esa gracia sobrenatural sobre nuestras vidas en un cambio de testimonio favorable para Dios. Por eso dice la palabra: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestas que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Así nos recomendamos, es por el testimonio que llevamos, por esa gracia que sentimos de nuestro corazón, de que ya no andamos desordenadamente y no andamos vanagloriándonos, ni odiando, ni despreciando, sino en nuestro corazón ahora hay un amor hacia las almas, para que también el pecador que está caído en el pecado pueda salir de ese pecado liberado con el mismo poder con el cual Dios nos sacó de esa esclavitud religiosa y esclavitud de pecado. ¿Y cómo le hemos de servir entonces los que están dispuestos a servirle? Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra dice mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos ha hecho renacer. Hemos renacido del Espíritu. Ahora tenemos un Espíritu que nos identifica como hijos de Dios. Y mediante ese Espíritu somos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas religiones y denominaciones preparan siervos y siervas, mandándoles a institutos bíblicos. Preparan siervos y siervas, pastores, apóstoles y profetas, mandándoles a un curso de teología, estudio intelectual, mediante el cual quieren de esa forma preparar líderes para sus distintas religiones y denominaciones, posesionarlos como apóstoles, como profetas, como pastores, como maestros, como evangelistas, y aún preparan hasta misioneros, estudiando en institutos bíblicos, académicos, usando lo que se llama el intelecto, que hay que entender también que la palabra de Dios nos muestra en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo el conocimiento de estos sabios que se preparan en institutos bíblicos, que van a estudiar teología con métodos intelectuales? Lo que se está logrando es que todos estos grandes sabios de este mundo se están vanagloriando
y se creen que saben más porque han estudiado todos estos métodos. Muchos dicen que han estudiado homilética, hermenéutica, han estudiado muchos temas, apologética, apología. Y todo esto dice, ¿qué es lo que hace? El conocimiento envanece, le hace vana a la persona. O sea, ¿qué quiere decir? En cuanto para servir a Dios les hace de estas personas entendidas, hace de ellos unas personas inservibles, como para ser ministros del reino de los cielos. Ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, dice la palabra. Así el Señor nos hace y nos prepara. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 19. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, estos intelectuales que piensan que por el estudio teológico, el estudio institutos bíblicos, en colegios religiosos, van a llegar a ser algo para Dios. Dice la palabra de Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahí es donde dice el Señor, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Mire, hay mucha gente que han estudiado y ahora se ponen a debatir, estudiado con estudiado. Y entre ellos, más bien llegan a ser una piedra de tropiezo, porque esos debates que hacen estudiado con estudiado no edifica. El conocimiento les envanece, les tiene grandes, pero dice que el amor que Dios derrama en nuestros corazones, ese sí edifica nuestras vidas. Por eso dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, por eso hay tantas denominaciones, tantas religiones vanas que se desviaron de los caminos del Señor para hacer cosas que no convienen conforme a los planes de Dios. Dios ha preparado, dice el libro de Efesios, obras desde antemano para que andemos en ellas. Pero todos estos religiosos sabios del mundo no están ocupados en una sola buena obra que Dios ha preparado de antemano, porque están errando a los planes y propósitos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. A Dios no se le puede conocer estudiando instituto bíblico, colegio teológico, universidades teológicas. A Dios no se le puede conocer mediante el conocimiento intelecto o capacidad humana. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice la palabra. Y ahí 1 de Corintios capítulo 1, versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres. Ese intelecto, ese memorizarse, ese aprenderse a predicar, eso de aprender a hacer sermones, es el mismo método del mundo que usan los políticos para dar sus conferencias. Una conferencia bien trazada, bien calada, bien perfecta, con palabras catedráticas, con palabras sabias, con palabras rebuscadas. De eso está plagado todas las religiones y denominaciones, esos grandes predicadores sabios
saben trazar bien un mensaje, saben trazar bien un sermón, pues no es nada más y nada menos que la capacidad del mundo. Porque los sabios también del mundo, que no conocen de palabra, saben dar buenos sermones, buenas conferencias, saben dar buenas enseñanzas. La palabra de Dios dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. Eso les estaba diciendo el apóstol Pablo, haciéndoles entender a ese grupito que se había convertido a los caminos de Dios, al Señor Jesucristo, para que no se pierdan. Les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren sus vocaciones, les dice. No son muchos de vosotros sabios según la carne. Eso eran los siervos de Dios. Muchos de esos siervos de Dios de la iglesia primitiva, muchos de ellos no eran sabios, no eran estudiados, ¿sí? No sois muchos sabios según la carne, dice, o sea, según la capacidad humana, ni muchos poderosos, dice, según capacidad humana, ni muchos nobles según capacidad humana, intelectual, algo que ellos hayan aprendido. Y dice, sino que ustedes miren, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, los que no estudiaron, escoge Dios para avergonzar a los estudiosos. Y lo vil del mundo, o sea, lo menospreciado, hombres sin letras del vulgo, hombres que no eran capacitados. Dice, a ellos los escogió Dios para avergonzar a los fuertes, dice la palabra de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ah, es que yo estudié mucho, yo pagué el precio. Y como yo estudié mucho y yo pagué el precio, ahora es digno que yo esté en este puesto, en este púlpito, en este altar. Y es digno de que todos sean mis súbditos y estén abajo y me presten atención a mis conferencias, a mis sermones. Y por favor, necesito los aplausos, porque eso me hace sentir gozoso, feliz. Eso es mi gloria. Por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De esta forma, los que quieren servir a Dios y creen esta palabra que es bíblica, dispóngase definitivamente a servirle al Señor y no estés siguiendo la corriente del mundo religioso que quiere preparar obreros en paredes denominacionales, en esos imperios religiosos donde que se les preparará. Y como dice el Señor Jesús, el discípulo no es más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro, y si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Si usted se está preparando en la religión católica, pues va a llegar a ser máximo como sus maestros católicos. Si usted se está preparando en una denominación cualquier evangélica, usted va a llegar a ser nada más y nada menos que, si se perfecciona, al nivel de sus maestros de sus denominaciones y religiones. Pero si nosotros tenemos a Jesús por maestro, dice, bástele al discípulo ser como su maestro, y si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Así es que yo les invito, salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y el Señor os recibirá por pueblo. Él será su Dios, y vosotros seréis su pueblo. De esta manera el Señor nos va a capacitar como ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, el Espíritu va a vivificar. Por eso dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús.
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él ha hecho en nosotros que tengamos sabiduría. No el instituto, no la universidad teológica, no los métodos del mundo, la pedagogía que usan ellos, sino Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él nos ha sido hecho por justicia, dice, justificación, nos ha justificado de todo lo malo que éramos, hemos sido transformados. Él lo ha hecho, no lo han hecho ningún instituto, ningún colegio, ninguna religión, ninguna denominación. Él ha sido hecho por nosotros santificación y redención, dice la palabra, para que, como está escrito, el que se gloríe, o sea, el que se quiera alegrar, el que se quiere gloriar, no se gloríe en lo que estudió, en todo lo que pagó para llegar a ese nivel. No se gloríe en eso, sino gloríe, se dice, en el Señor. Gracias a Él llegamos a ser lo que somos, no gracias a los estudios. Todos aquellos que se fueron a prepararse en institutos bíblicos, en colegios académicos, teológicos, en universidades teológicas, y que sacaron ese doctorado, que sacaron esa licenciatura, pues el apóstol Pablo también fue un preparado de tal manera. Pero dijo el apóstol Pablo, si alguno quiere ser sabio, vuélvase nuevamente ignorante para que llegue a ser sabio. En lo cual el apóstol Pablo dijo, para que el poder de Dios sea de Él y no de los hombres. Todo lo que yo he estudiado, dijo el apóstol Pablo, a los pies de Gamaliel, con los hebreos, he estudiado la ley, la Torá, he estudiado la Biblia, he estudiado las leyes, he estudiado todo esto que ellos llaman escatología y tantas cosas que no me sé ni los nombres. Todo, dice el apóstol Pablo, lo he tirado a la basura, dice, a fin de que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, dice. De esta manera estoy invitando a aquellos que quieran servir, aquellos que quieran servirle al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Señor que le adoren. No quiere el Señor ocupar y ser que para ocuparles en su obra, en sus obras que Él trabajó, a estas personas preparadas, porque se han envanecido. El que se gloría, gloríese en el Señor, dice la palabra. Por eso 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sí? Ese es el espíritu del mundo, el intelecto. Ese es el espíritu del mundo. Las capacidades del ser humano que tiene. Ese es el espíritu del mundo. Métodos psicológicos que aprenden. Psicología es lo que les enseñan en esos institutos. Cómo examinar a las personas. Es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de la vida de las personas. Por eso les dicen, ustedes para dar un buen sermón, primero tienen que ver el público, a ver qué clase de público hay. Si hay un público pobre, ya saben qué sermón tienen que dar. Y si hay un público rico, ya saben qué mensaje tienen que dar. Y si hay un público que está triste, ya saben. O sea, es en base a estudios psicológicos. Pero dice la palabra, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted ha nacido de veras, ha experimentado esa vida en el espíritu, usted debe de saber qué es lo que Dios le ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque esos hombres naturales que solo usan el intelecto,
Y por medio del intelecto llegaron a ser papas, arzobispos, obispos, padres. Por medio del intelecto y del estudio de teología y de todo esto llegaron a ser apóstoles de estos tiempos. Llegaron a ser evangelistas, llegaron a ser profetas y llegaron a ser maestros y llegaron a ser pastores. Por medio de estudio. Intelecto. Esos son los hombres naturales. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locura y por eso ellos no entienden y tropiezan en la palabra. Miren lo que dice. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente, no intelectualmente, no académicamente, sino espiritualmente. Pero dice la palabra, en cambio, el espiritual. Si es que usted ha nacido de nuevo, usted debe ser una persona espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, comprende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, él no es... Nadie le puede decir algo de malo de él, porque el espiritual vive verdaderamente una vida en el espíritu, llena de amor, de gozo y de buen testimonio. Y no anda en malos pasos. No anda errando, no anda cometiendo malos testimonios. Es una persona fiel, es una persona estricta, es una persona justa, correcta, honorable. En cambio el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Acaso los estudiados? ¿Acaso los maestros que enseñan teología, acaso ellos han conocido la mente de Dios? ¿Acaso los maestros de los institutos bíblicos, acaso ellos han conocido la mente de Dios? No, ellos son maestros de institutos bíblicos. Es porque ellos también fueron instruidos por otros maestros de institutos bíblicos, pero no fueron instruidos por Dios. ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted debe empezar a creer y ser un ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y si usted ha recibido a Jesús en su corazón, en su vida, quiere decir que ahora usted tiene la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Quiere decir que comprendemos las cosas como son. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 2 del 1 al 9, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracción, desead como niños recién nacidos. Eso es lo único que necesitamos. Necesitamos ser como niños recién nacidos y desear la leche espiritual no adulterada. No podemos confiar en el hombre. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Debemos de confiar solo en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús, en su Espíritu Santo y en su palabra. Espíritu Santo, dame sabiduría y voy a leer la palabra. Y yo la leo. No necesito un maestro del mundo, porque los maestros del mundo tuercen las escrituras para su propia perdición. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí está la leche espiritual no adulterada. En las religiones y en las denominaciones solo hay palabra de hombres, doctrinas de hombres. Pero aquí tenemos la palabra verdadera. No necesitamos de que nadie nos enseñe, porque si la unción permanece en nosotros, dice la unción misma os enseña, y lo que os enseña, eso es verdad. Pido a Dios, conociendo qué es lo que he recibido, el Espíritu de Dios. Por medio de Él me conecto con Dios. Y a Él clamo y leo la Biblia con el deseo de poner en práctica. Y Él me va a mostrar la verdad. Por eso dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. ¿Sí? Los hombres lo desecharon. Las denominaciones, las religiones,
Todos estos sabios del mundo que ahora intelectualmente quieren conocer, entender la Biblia por medio de estudios, dice la palabra, han desechado. Ciertamente, dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Desecharon las religiones, las denominaciones y los sabios a Jesucristo. Lo desecharon, escogiendo querer conocer a Dios por medio de un intelecto, de estudios. Cuando la palabra de Dios aquí no dice, aquí no hay un texto que diga, estudia la Biblia, pero ellos te dicen, hay que estudiar la Biblia. Hermanos, bienvenidos al estudio. No hay estudio. La palabra de Dios dice, meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Primera palabra, meditar. No es lo mismo que estudiar. Otra dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hay salvación. No estudiar, sino escudriñar, que es distinto. Porque la letra mata, el estudio mata. Eso hay que hacer. Meditar, estudiar y otra más. El apóstol Pablo dijo, entre tanto yo voy, Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Ahí está todo. Nos evitaríamos tanto negociado, nos evitaríamos que haya tantos comerciantes del evangelio. Estar dependiendo de ellos. No, yo dependo de Dios. Tomo la Biblia y yo mismo la leo. Y el Espíritu Santo me instruye. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que clama, Abba, Padre. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, de aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Jesucristo, su palabra, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis en él, dice, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, todos esos edificadores de religiones y denominaciones, la piedra que los edificadores de religiones y denominaciones desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque ellos están tropezando en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, el que le quiere servir de todo corazón, renunciando toda religión y todo imperio denominacional, mas vosotros los que le queréis servir, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Tú eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Yo no sé por qué ahora tú te has hecho esclavo de los hombres, esclavo de las religiones, si fuiste adquirido por Dios, no por esas religiones. Ni el papa de esa religión, ni el apóstol de esas denominaciones ha dado su vida por ti. El único que ha dado su vida por ti es Jesucristo. A Él te lo debes. A Él te debes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ellos no te adquirieron. Dios te adquirió. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, la palabra de Dios decía, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios les bendiga y sigan meditando, escudriñando y leyendo las Escrituras para ser esos siervos que Dios quiere, para ocuparlos en buenas obras. Dios les bendiga.